Acérquense, oyentes y lectores, a la espiral de sentimientos y secretos en El laberinto de las emociones. En una ciudad donde cada calle escondía una historia y cada rostro una emoción no expresada, existía un lugar misterioso y casi mítico, el laberinto de las emociones. Este laberinto, un intrincado entramado de senderos y jardines, era conocido por revelar las emociones más profundas y ocultas de quienes osaban entrar en él. Nuestra protagonista, Clara, era una joven con una sensibilidad especial para percibir las emociones de los demás, pero incapaz de confrontar las suyas. Intrigada por las leyendas del laberinto y empujada por una necesidad de entenderse a sí misma, Clara decidió adentrarse en este enigmático lugar. Al entrar, Clara descubrió que cada camino del laberinto representaba una emoción diferente: alegría, tristeza, ira, miedo, amor, entre otras. El laberinto parecía vivo, cambiando y adaptándose a las emociones de quienes lo recorrían. Clara se encontró enfrentando no solo los caminos físicos del laberinto, sino también los senderos emocionales de su propio corazón. Con cada paso, Clara experimentaba recuerdos y sentimientos que había reprimido o ignorado. En el sendero de la alegría, revivió momentos felices de su infancia. En el camino de la tristeza, enfrentó las pérdidas que había sufrido. En la ruta de la ira, se encontró con las injusticias que había callado. Y así, con cada emoción, Clara se adentraba más en su propio ser. A medida que Clara avanzaba por el laberinto de las emociones, cada paso se convertía en una revelación. El sendero de la tristeza la llevó a un jardín de flores marchitas, donde cada pétalo caído parecía simbolizar una lágrima derramada. Aquí, Clara se permitió llorar por las penas que había guardado en lo profundo de su ser, comprendiendo que el dolor, una vez enfrentado, podía dar paso a la sanación. Luego, en el camino de la ira, Clara se encontró en un bosque de árboles retorcidos y espinas. Las ramas parecían atraparla, simbolizando la forma en que la ira reprimida puede enredarnos. Al enfrentar su enojo, Clara gritó y liberó la furia acumulada, sintiendo cómo se desvanecía la tensión que había llevado consigo durante tanto tiempo. El sendero del amor fue una experiencia completamente diferente. Era un jardín radiante, lleno de luz y colores cálidos. Aquí, Clara se encontró con recuerdos de amores pasados y presentes, reconociendo tanto el gozo como el dolor que el amor puede traer. En este camino, aprendió a apreciar el amor en todas sus formas, aceptando también las heridas que a veces deja. La ruta del miedo fue quizá la más desafiante. Clara caminó por un túnel oscuro, donde sus miedos más profundos se materializaban en sombras y susurros. Enfrentarse a estos miedos no fue fácil, pero al hacerlo, Clara descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Aprendió que enfrentar el miedo era el primer paso para superarlo. Cada camino del laberinto le enseñaba a Clara algo nuevo sobre sí misma. Comenzó a entender que sus emociones, incluso aquellas que había considerado negativas o difíciles, eran parte esencial de quién era. A medida que Clara se adentraba más en el laberinto, los caminos se volvían más complejos y entrelazados, reflejando la intrincada naturaleza de las emociones humanas. Llegó a un punto donde los senderos de la alegría y la tristeza se entrecruzaban, creando un espacio donde risas y lágrimas coexistían. Aquí, Clara aprendió que la felicidad y el dolor a menudo van de la mano,
y que aceptar uno significa estar abierto al otro. En otro giro del laberinto, Clara encontró el sendero de la sorpresa, un camino lleno de cambios inesperados y giros inusuales. Este camino le enseñó a aceptar lo impredecible de la vida y a encontrar la maravilla en lo desconocido. Uno de los últimos caminos que Clara exploró fue el de la aceptación. Este sendero era tranquilo y sereno, un lugar donde Clara pudo reflexionar sobre su viaje emocional. Comprendió que cada emoción que había experimentado en el laberinto era un aspecto valioso de su ser. Aprendió a aceptar sus emociones sin juzgarlas, viéndolas como guías en su camino hacia el autoconocimiento. Finalmente, Clara llegó al centro del laberinto. Aquí, en lugar de un final definitivo, encontró un espejo tranquilo y claro. Al mirarse en él, Clara no solo vio su reflejo, sino también la totalidad de su viaje emocional reflejado en sus ojos. Vio una mujer que había enfrentado sus miedos, abrazando sus alegrías, llorando sus penas y reído a carcajadas. Vio a alguien que había aprendido a vivir plenamente cada emoción. Al salir del laberinto, Clara no era la misma persona que había entrado. Llevaba consigo una comprensión más profunda de sí misma y una nueva capacidad para enfrentar la vida con una perspectiva emocional completa y equilibrada. Después de salir del laberinto, Clara se encontró en un mundo que parecía nuevo. Con su recién descubierta comprensión emocional, comenzó a ver la vida de una manera diferente. Los desafíos y las interacciones cotidianas eran ahora oportunidades para aplicar lo que había aprendido sobre sí misma y sobre los demás. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando se enfrentó a una situación personal desafiante, la enfermedad de un ser querido. Anteriormente, Clara habría reprimido sus emociones, manteniéndose fuerte y controlada, pero ahora, armada con el conocimiento y la aceptación de sus propios sentimientos, se permitió experimentar plenamente el miedo, la tristeza y la esperanza que esta situación provocaba. En este proceso, Clara descubrió una nueva forma de fuerza, una fortaleza que no provenía de reprimir sus emociones, sino de aceptarlas y expresarlas abiertamente. Su vulnerabilidad se convirtió en una fuente de consuelo y conexión con su familia y amigos, creando una red de apoyo y comprensión mutua. El punto culminante de su viaje emocional ocurrió una noche, sentada al lado de la cama del hospital de su ser querido. Clara habló honestamente de sus miedos y esperanzas, compartiendo abiertamente sus emociones. En ese momento, se dio cuenta de que el laberinto no era solo un lugar físico, sino una metáfora de su viaje interno, un viaje que había transformado su forma de vivir y sentir. Después de aquella noche en el hospital, la vida de Clara continuó con una nueva profundidad emocional. Se convirtió en alguien que no solo entendía sus propias emociones, sino que también era capaz de comprender y conectar con los sentimientos de los demás. La experiencia en el laberinto se había convertido en una parte integral de quién era ella. Clara empezó a utilizar su experiencia para ayudar a otros. Se convirtió en una especie de guía emocional, compartiendo su historia y enseñando a las personas a navegar por sus propios laberintos emocionales. En sus interacciones, fomentó un espacio de apertura y honestidad, donde las emociones podían ser expresadas y aceptadas sin juicio. El laberinto, una vez un lugar de desafío personal, ahora se había convertido en una fuente de inspiración para Clara. Regresaba a menudo, no para perderse en sus caminos, sino para recordar las lecciones aprendidas y la fortaleza encontrada en su interior. La historia de Clara y su viaje a través del laberinto de las emociones ocultas se difundió,
inspirando a otros a enfrentar sus propias emociones reprimidas. Se convirtió en un testimonio del poder transformador de enfrentar y aceptar nuestras emociones más profundas. El laberinto de las emociones ocultas nos invita a considerar nuestra propia relación con nuestras emociones. Nos anima a explorar los senderos de nuestros sentimientos, reconociendo que al hacerlo podemos descubrir una comprensión más profunda de nosotros mismos y forjar conexiones más significativas con los demás.